Bienvenidas a Tiempo de Volver. Yo soy Diana y en este primer episodio quiero abrir la puerta a un camino que recorreremos juntas. Conmigo está Miren, psicóloga y experta en psicogenealogía, una mujer con la que comparto no solo este espacio, sino también la necesidad profunda de mirar hacia adentro. Aquí hablaremos del cuerpo, del alma, de la niña interior, del miedo y del largo camino a casa. Gracias por estar aquí y hoy inicia Tiempo de Volver. Hola, Miren, ¿cómo estás? Hola Diana, bien, gracias. Contenta de estar aquí. Yo también muy contenta. Es nuestro primer episodio de la primera temporada, así que si algún regalo tenemos que hacerle a las personas que nos empiecen a escuchar, la sorpresa y el asombro de la primera vez. A mis 55 años es muy raro decir que algo es la primera vez y aquí estoy haciendo esto con toda la autenticidad de la que soy capaz. Y tú, Miren, ¿qué Así haces tú es. aquí? Cuéntame. Pues estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. La verdad es que ha sido un proyecto que ha abierto muchísima creatividad en mí y agradezco mucho que lo hayas puesto en la mesa, porque creo que es súper importante que demos voz a todo esto que hemos platicado tantas veces Sí. entre tú y yo en conversaciones personales, y creo que es algo que puede llegar al corazón y a las mentes de muchas personas, y sobre todo mujeres, mujeres que hemos pasado por situaciones que tú y yo hemos platicado durante mucho tiempo. Creo que es algo importante sacarlo a la luz y darle forma, ¿no? Como hemos intentado y como intentaremos darle forma en estos capítulos que tenemos programados. Sí, sí, poco a poco vamos a ir desenredando esta madeja de lo que nosotras tenemos pensado y yo creo que con la introducción ya dejamos bastante claro de qué queremos hablar. Ahora bien, empecemos, ¿ok? ¿Quiénes éramos nosotras antes del miedo? Pues mira, sería importante hablar sobre lo que viene siendo las heridas primarias, ¿Ok? sobre la infancia emocional y sobre todo sobre la niña interior. Este arquetipo que ha salido últimamente tanto de sana tu niño interior, sana tu niño interior. Esto es algo que se ve desde hace muchísimo tiempo, pero que últimamente ha estado como en voz de todos. Lo vemos mucho en post, los vemos mucho en Instagram, y la realidad es que todo esto viene de una herida, por llamarla así, primaria, porque realmente no es algo que haya sido un evento específico en nuestra niñez, más bien es como una sensación profunda de desconexión. ¿Ok? Es como una primera experiencia en la cual querer ser amado, ¿no? Porque esa es la realidad de todo, como somos los seres humanos. O sea, detrás de todo esto hay una necesidad de aceptación y una necesidad de ser amado de alguna forma. Entonces, cuando eres pequeño, lo que sucede es que te empiezas como a formar, ¿no? Desde la mirada de tus padres, desde la mirada de las personas de apego, de lo más importante que hay en tu vida en ese momento. Y entonces empiezas, puede haber sido una mirada, ¿no? Mientras tú necesitabas una caricia o está todo bien, ¿no? Pueden haber sido muchas cosas, una mirada, una acción, un no llores. Todo este tipo de cosas nos lleva como a dejar de sentir. Ese es el punto. Te llevaron como a dejar de sentir y a dejar de expresar lo que realmente querías en ese momento. Y igual eras muy bebé todavía, pero aún así necesitabas Por eso es expresar que algo. dicen que cuando un niño es criticado o juzgado o no visto, él no deja de amar al padre, él deja de amarse a sí mismo. Y Exactamente. esa para mí es una forma de resumir eso que tú estás diciendo. Él sencillamente sigue, va a seguir probablemente a lo largo de su vida buscando esa mirada amorosa, buscando esa ternura, buscando esa comprensión, inclusive buscando esa empatía, pero la va a buscar afuera. Y entonces se le olvida que está adentro, porque no lo Claro. recibió en esa temprana edad, ¿cierto? Y no se trata de culpar a los padres. Al final de cuentas, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Y venimos de generaciones donde ser emocional no estaba tan bien visto. Hay mucho el que los papás, pues a los niños, ¿no? Sobre todo a los hombres, no llores, no expreses, si eras demasiado espontáneo, si eras demasiado intenso, no estaba bien visto, ¿no? Y hasta la fecha hay muchas situaciones que siguen sin estar bien vistas, ¿no? Esta herida que se genera, esta desconexión que se genera cuando eres tan pequeño, no es algo que se borra con el tiempo, ¿no?
está ahí y vuelve de una forma muy silenciosa cuando somos adultos. ¿Cómo se manifiesta tal vez esta herida? Pues en nuestras relaciones, nuestra autoexigencia, ¿no? Como mujeres y como hombres también, en el miedo a ser rechazadas, en la búsqueda constante de la aceptación, ¿no? Hacia el otro, etcétera. O sea, esto está impregnado ahí de cierta forma. Yo personalmente reconozco que soy una perfeccionista en recuperación. Yo a veces he aprendido a dejar las cosas un poquito chuecas para forzarme a vivir sin estar dentro de mi cuadrito en donde todo está perfectamente organizado, porque esa forma parte de mis heridas, el Claro. necesitar que todo esté perfecto para que me quieran, hacerlo todo bien para que me Exacto. quieran. Entonces, en los años de emprendedora en un negocio que tuve, aprendí que las cosas es más importante que salgan, como salgan, a que salgan perfectas. A veces hay que seguir andando, aun cuando vayas chueco. Claro. Y es súper importante el poder reconocer estas heridas, ¿no? O sea, porque muchas veces no somos capaces de verlas o de expresarlas tal cual, ¿no? Entonces, yo apenas te puedo decir que hace pocos años tenía como una noción, ¿no? De por dónde iba mi mayor herida y era algo que me empujó, ¿no? O sea, a hacer muchas cosas. Entonces, algunas perfectas, ¿no? Algunas buenas y otras, pues no tanto, ¿no? O sea, cometer errores. Y mi herida, o sea, fue y descubrí hace poco hasta que me puse a escribirlo, ¿no? Y dije, ¿por qué siento esto, no? O sea, esto y esto y esto. Y mi herida es a no ser suficiente. O sea, mi miedo era a no ser suficiente para que me amaran. Y es algo muy fuerte cuando te das cuenta, pero también es súper liberador. O sea, cuando encuentras esa herida, te das cuenta que muchas veces todo tu actuar en la vida fue en torno a esa herida. Y entonces cuando sabes que va por ahí, es una liberación profunda, ¿no? Es como, ya sé que va por ahí, ok, ya lo suelto, ya lo puedo ver, ya sé que no tengo que ser perfecta para ser amada, ¿no? Ya sé que soy suficiente con lo que soy, ¿no? Pero no estás buscando continuamente llenar expectativas de otros, ¿no? Para ser suficiente. Y en lo personal, a Claro, mí esto me llevó hasta, o sea, relaciones personales, ¿no? O sea, fue algo que pasó con mis padres, ¿no? Fue algo que pasó hacia mis hermanos, fue algo que pasó con mis parejas. Y apenas ahora, a mis 48 años, ¿no? Me cayó el 20 al 100% de lo que estaba pasando en mi vida. claro. Con todo y que he estado en terapia toda mi existencia. Creo que llevo en terapia desde que tenía 11 años, ¿no? No, tú llegaste más temprano que yo a la terapia. Yo llegué más tarde. Yo soy una terapiada tardía. Pero nunca es tarde. La realidad es que No, nunca nunca es es tarde tarde. Yo para siempre le digo a la gente, o el sea, autoconocimiento. hay que ir a terapia y eso de que los demás vamos a terapia porque el que tiene que ir a terapia no le da la gana de ir a terapia, para mí es una verdad. El que tiene que ir a terapia, si fuera, solucionaría el 98% de los problemas de los que están a su alrededor, que tienen necesariamente que convivir porque es familia, porque es esposo, porque es hijo, etcétera, en el entorno. Sería maravilloso, pero la gente se resiste. Ya sé, justo ayer estaba viendo un comediante que hablaba de esto de que todos deberían de ir a terapia, ¿no? Porque decían, pues nadie quiere escuchar tus problemas, o sea, tus amistades no quieren escuchar tus problemas, o sea, y todo el mundo va a tener una opinión y sin embargo el terapeuta se calla la boca, ¿no? Para que a ti te caigan los insights de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo algo súper chistoso, pero Mexicanizando la expresión para que te caigan los 20. exactamente, así es, exactamente. Entonces, pues muchas veces esta herida de la infancia no sabes que está ahí hasta que no le rascas, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitas rascarle? Pues exactamente ver de qué forma, cuando eras niña, qué es lo que te faltó, ¿no? ¿Qué es lo que te movía a portarte bien o a portarte mal, ¿no? O sea, porque hay estas dos vertientes de que te vas modificando para que te amen, ¿no? Y entonces callas esa vocecita, ¿no? Y esa esencia que tú tenías por entrar en los estándares, ¿no? De tengo que ser buena niña para que me amen. Claro, lo que hablábamos en estos días del acting out, cuando los niños por las buenas no logran atención, entonces es cuando hacen
pataleta, berrinche, malcriadez, lloran, no hacen lo que uno les pide que hagan, precisamente porque si no lo consiguen de una manera, ellos están clarísimos que lo van a conseguir, aunque sea de la otra. Claro, Inclusive si eso les acarrea un castigo. Así es la necesidad de atención. totalmente. De hecho, yo creo que crecimos en un entorno que a veces priorizaba lo externo más que lo que sentías, ¿no? La conducta, los logros, la obediencia, ¿no? O sea, eres obediente, uy, eres el favorito de papá y mamá, ¿no? ¿Y qué pasó con eso que sentías al final? O sea, con eso que estábamos sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Quién nos enseñó a sostener el enojo? ¿Quién nos enseñó a sostener la tristeza? ¿Quién nos enseñó a sostener la frustración? O sea, yo creo que muchas de nosotras aprendimos a reprimir lo que sentíamos realmente para ser aceptados, para ser amados. Otra vez regresamos a esta necesidad de pertenencia, de pertenecer a mi sistema, a mi sistema familiar. Y así nació esta desconexión emocional y este abandono, y lo quiero poner entre comillas, a sanar esta infancia emocional o rascarle un poquito a todo lo que esa niña sentía cuando eras pequeña, abre un espacio a algo que no pudo ser expresado, o sea, ahora, y rompe con generaciones también de no expresión. Porque esto no nada más habla de tu propia generación, y me voy a meter un poquito en temas ya de mi expertise, ¿no? De Por favor. psicogenealogía, tema de hay una teoría de Bowlby que habla sobre el apego, precisamente, ¿no? Es una teoría que Ok. se desarrolló mucho y que habla de cómo el apego con tus padres, con tus figuras primarias que vienen siendo tus padres, por lo general o lo más cerca que tienes, esa relación impacta profundamente en la relación del individuo con otros individuos cuando sean adultos, ¿ok? Hasta en sus propias formas de actuar y su propia forma de ser y demás. Pero este tipo de Claro, de ahí apegos, viene la expresión de que nos enamoramos y nos casamos y nos ennoviamos con nuestro trauma. así es, exactamente. Lo que sucede aquí es que este tipo de apegos se viene repitiendo de generaciones en generaciones. Ok. Seguramente si mi papá nunca lo validaron y a mi papá nunca le dijeron eso que estás sintiendo está bien. ¿Por qué? Porque también no existía este tiempo de reconocer, Una ¿no? pregunta que a mí me parece vital. Cuando tú hablas de que empecemos a desandar los pasos en términos de ancestros, ¿cuántas generaciones más o menos estamos hablando hacia atrás? Pues por lo menos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. ¿Esos son qué? ¿Cuatro? Cuatro. Ok. Cuatro es Normalmente más o menos uno, normalmente lo que venimos claro, arrastrando. claro, Después en el número psicogenealogía, popular, si, el número popular si lo revisas en social media y todas esas cosas, es siete, sí, porque viene que es mucho mucha más gente, atrás, claro, que mucha gente y es muy complicado porque nadie tiene registros de todos. Pero de tanta normalmente eso que cosa. se repitió en esas generaciones, atrás de los bisabuelos, es algo que se volvió a vivir en los bisabuelos y en los tatarabuelos y en los abuelos. O sea, ¿Ok? porque se vienen repitiendo constantemente las circunstancias, ¿no? Se vienen repitiendo los traumas, se vienen repitiendo el tipo de apego, ¿no? O sea, hay muchas cosas que venimos como arrastrando. Entonces, todo lo que se habla de las 7 generaciones hacia atrás, pues es casi imposible de poder rastrearlo, ¿no? O sea, de alguna forma. Además Estas son cuatro otros generaciones, contextos tus históricos abuelos, tus también. bisabuelos y tus tatarabuelos, es más fácil de tener información. Pero ahí ya Claro, tienes ahí mucho. entran dos cosas. El primero es que son otros contextos históricos que imponían otros códigos de conducta. Y entonces ahí te metes en un terreno que yo considero muy movedizo porque sé que tú no puedes juzgar lo que ocurría en 150 con la mentalidad y las ideas de 2025, porque es erróneo. Tienes que analizarlo con un contexto, desde un contexto similar al que ocurría en esa época. Punto uno. Y lo otro, lo que estás diciendo es muy interesante porque estás diciendo, bueno, si yo llego hasta mis tatarabuelos, es muy probable que de ahí para atrás los traumas, los dolores, las tristezas, los abandonos hayan sido muy similares, porque por algo están aquí. Básicamente, por el fruto se reconocerán los árboles, ¿cierto? Así es. De hecho, tú puedes notar, ¿no? O sea, que se van repitiendo, hablando de lo que de lo que estabas diciendo, de que no puedes poner
ahora, ¿no? Y ponerte a ver lo que pasó en 1700 con el criterio que tienes ahora, pasa exactamente lo mismo con el árbol genealógico, ¿no? Claro. Hasta con tus papás hay una gran diferencia, ¿no? O sea, de quién eres tú el día de hoy, con, llámalo como lo quieras llamar, nivel de conciencia, conocimiento, sensibilidad, no sé, o sea, la humanidad ha ido modificando muchas cosas, ¿no? A cómo lo podía vivir o de lo que era consciente tus propios padres, ¿no? O sea, se ha ido modificando todo el tiempo. Entonces tampoco puedes poner en tela de juicio, ¿no? O sea, o juzgar de alguna forma a tus papás por cómo te trataron o qué tipo o si validaron tus emociones o no, porque al final ellos venían cargando también con su propia historia. Y es bien Claro, difícil de que es poderlo, que mi mamá también fue hija. Aun cuando claro, no lo parezca, mi mamá fue hija y fue nieta. En el caso específico de mi mamá creció en un hogar intergeneracional y entonces creció con su mamá y con su abuela. Entonces ya son dos roles. y así yo creo que la mayoría, lo menos de nuestros padres, ¿no? O de nuestros abuelos, porque la verdad es que también vivían de otra forma, o sea, no ser que hubieran emigrado, etcétera. Pero bueno, el punto es que todo esto se viene transmitiendo, si lo quieres ver, de aprendizaje de generación a generación, y si nos vamos más allá con los últimos estudios que se han estado, que han estado saliendo a la luz. A nivel genético, también lo que sucede en las personas, que impacta a nivel emocional, impacta a nivel genético y eso se transmite en las siguientes generaciones. ¿Eso es lo que están llamando epigenética? Sí, exactamente. Es Exacto. parte de. Explícanos qué es epigenética. Porque es una palabra divina, pero caben muchas cosas. O sea, si tú vas y te pides un test de epigenética, bueno, realmente lo que te van a medir son tus minerales y tus vitaminas y algunas otras cositas. Pero la palabra epigenética aplicada a esto, me interesa mucho En oír tu pocas explicación. palabras, habla de cómo el entorno modifica los genes en sí. ¿Ok? Entonces, lo que sucede a nuestro alrededor va a modificar ciertos genes y esos genes pues, se van a pasar de generación en generación. De hecho, hay muchísimos estudios, bueno, hay una experta en psicogenealogía, que siempre se me olvida el nombre, pero se llama Suschenberger, el apellido, Anne Suschenberger, que es alemana. Ella estudió psicoanálisis y luego se especializó, empezó a investigar porque a la hora de que empezaba a tener a sus pacientes, veía cómo en ciertas generaciones se repetían o ciertas enfermedades, ¿no? Que bueno, eso lo puedes ver más normal y dices, bueno, es por genética, ¿no? Ciertas enfermedades o ciertos accidentes que se repetían de generación en generación, etcétera. Y ella empezó a hacer, de hecho, ella es realmente la que empezó con el tema de la psicogenealogía como tal y de ¿Ok? cómo el estudio del árbol genealógico y demás te va ampliando como para no repetir ciertas situaciones. Y ella investigó muchísimo, o sea, muchísimo sobre esto, pero hay un experimento científico que de hecho es de unos ratones, que cada vez que los exponían, por ejemplo, al olor de la flor del cerezo, les daban una descarga, ¿no? ¿Ok? ¡Pum! Les daban una descarga. Y ya, ahí quedaba. Entonces, lógicamente, ya después no necesitaban darle la descarga cuando olían la flor del cerezo, ya los ratones salían, corriendo. Bueno, 2 generaciones después de esos ratones, cada vez que olían la flor del cerezo, salían corriendo. Y a esos ratones no se les había enseñado, ¿no? Que iban a tener una descarga, pero ya la información genética se había pasado a través de los genes de que la flor del cerezo era un peligro. Es que yo leí un experimento que tenía que ver con los sobrevivientes de la guerra de Siria que acaba de terminar, pero fueron 14 años de guerra con respecto a la modificación de su información genética como consecuencia de haber estado sometidos a esas circunstancias de altísimo estrés durante tanto tiempo. No me atrevo a dar más detalles porque no lo recuerdo, pero sí me llamó mucho la atención porque yo dije, caray, ¿cuántas generaciones van a tardar los sobrevivientes de la guerra de Siria para volver a sentir que pueden habitar su cuerpo en seguridad y en paz? Así es. Entonces, este tipo de cosas se transmiten de generación en generación. De hecho, ella trabajó mucho, bueno, ella es alemana, creo, no me acuerdo bien, no me hagan mucho caso, Suena, pero trabajó mucho con descendientes del Holocausto. ok. ¿Por qué esta situación? Porque, por ejemplo, tiene un caso de un chico, ¿no? O sea, que a los
19 años empezó a tener, no se podía quedar dormido, o sea, no podía dormir, empezaba con muchísima ansiedad, tenía mucho miedo a quedarse dormido porque sentía que se iba a morir. Investigando en su árbol genealógico, ¿no? Un tío, abuelo, y es un tío, abuelo, te estoy hablando, había muerto en los campos de concentración en la cámara de gas. ¿Qué sucede cuando morían en la cámara de gas? Por respirar gas se quedaban dormidos, y ya no despertaban. Y él había padecido lo mismo y no sabía de esta historia. Sin embargo, justo a los 19 años había fallecido su tío abuelo y él estaba teniendo los mismos síntomas del abuelo. Tenía pavor a quedarse dormido porque creía que se iba a morir. Y este tipo de cosas muchas veces no se habla en las familias, ¿no? Porque claro, el dolor genera mucho dolor emocional. O sea, este tipo de cosas Claro, son muy dolorosas. el tema aquí es que muchas veces no se habla porque el entorno familiar ni siquiera lo registra como abuso. Exacto. Y eso lo ve sobre todo mi generación, 55 años, mis papás de 80, y justamente hay muchas cosas que ocurrieron con ellos que ahora serían impensables, que ahora se registran como abuso y en ese momento no. Entonces, ¿cómo te van a hablar de eso si ni siquiera en su memoria, porque obviamente lo que están es rescatando un recuerdo, para ellos eso fue un abuso o eso estuvo Claro. mal o eso fue doloroso, porque ni siquiera tienen la Ni conciencia de eso? siquiera lo veían como algo que Claro. no estaba mal, simplemente aceptaban las cosas. Tú acabas de mencionar un punto muy importante que me va a encantar que toquemos justamente en el próximo capítulo, que es el peso específico de todo lo excluido. Y cuando me refiero a todo lo excluido, hablo de secretos, información, tragedias, accidentes, personas, inclusive. Y yo creo que ahora, dentro de poco, en nuestro segundo capítulo, me encantaría que ese fuera un tema que tocaras. Ya saben, vamos a hablar de los excluidos en un ratito. Es un tema largo y es un tema Yo sé. complicado que normalmente, nada más les adelanto tantito, cuando alguien excluye a alguien dentro de la familia, normalmente es para ser visto con esa misma exclusión. Entonces, es algo súper interesante que se repite y que la psicogenealogía es un mundo, somos como investigadores privados del árbol genealógico para revisar Sí, exactamente dónde están sí, un los poco sí. puntos que se pueden repetir. Sí, así es. Pero bueno, Fíjate, hay otra cosa que me encantaría preguntarte. Fíjate, este camino, cuando tú lo quieres iniciar, en mi caso, es un camino intelectual, porque yo primero entiendo y después siento, porque soy una sobrepensadora. Forma parte de mi naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es el camino que a ti te parece, en tu opinión, que es la mejor forma de empezar una palabra muy venezolana, a jurungar ese arcón de información que todos tenemos? yo creo que hay yo creo que hay muchos caminos por donde empezar. Yo creo que lo primero es cuál es tu curiosidad por entender, por ejemplo, muchas cosas que de repente haces y dices, ¿yo por qué hice esto si siempre dije que no lo iba a hacer para empezar? Eso le pasa a Por- todas las mamás. ¿Qué te hago si lo exacto. encuentro? ¿Qué te hago si lo encuentro? Esta casa no es hotel. Bajo mi techo se hace lo que yo diga. Todas dijimos que Uno, las nunca lo íbamos a aborrecíamos hacer. y todas las hemos Claro, repetido. no acabas Esas y como media haciendo, docena más. porque eso se trabaja desde el inconsciente, o sea, acabamos siempre haciendo cosas desde el inconsciente porque también cabe mencionar, y yo creo que es un dato súper importante, que nos quede muy claro que trabajamos el 95% de lo que hacemos viene desde el inconsciente. ¿Qué? Entonces, el hacerte consciente cada vez de eso que está guardado, que cómo lo sacas, híjole, trabajándote mucho, buscando mucho, preguntándote mucho, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene? ¿A quién le pertenece esto que estoy repitiendo que no siento que sea mío, auténtico? Porque trabajamos o hacemos muchas cosas día con día
que vienen desde el inconsciente personal, desde el inconsciente transgeneracional, ¿no? O sea, familiar en este caso, y bueno, ya de otros términos que son el inconsciente colectivo y demás. Entonces, hay muchas cosas ahí que nos están jugando desde atrás y que no me gusta decirlo así porque soy una persona que me gusta mucho la libertad, pero que no somos totalmente libres hasta que no descubrimos todo esto para poder vivir de una forma mucho más auténtica y más libre. Y hasta que tú no haces consciente toda esta parte, lo más que se pueda, es complicado que tomes decisiones con ese libre albedrío. Por eso es que Carl Jung decía que lo que está a la sombra nos gobierna y lo que Así es, sacamos a la luz nos hace libres, así ¿no? es, exactamente. Y regresando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con esta niña, ¿no? De la cual nos desconectamos, ¿no? Cuando en nuestra infancia, la realidad es que esto es todo lo que está en tu inconsciente personal. Y este inconsciente personal es algo que uno debe, yo creo que es por ahí por donde tienes que empezar. Empezando, si quieres empezar este camino, creo que es importante empezar por este inconsciente de tu propia infancia. Yo creo que es lo principal. O sea, sería como el paso número 1. Y yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, cuando yo terminé la carrera de psicología, a mí me encantaba el psicoanálisis, pero me llamaba el psicoanálisis porque era eso, o sea, buscar en ese inconsciente, ¿no? O sea, lo que estaba sucediendo. Sentía que algo había ahí que no necesitaba yo rascarle. Y Freud para mí era como el principal, aunque él se fue mucho por la parte del cuerpo y por muchas cosas que, bueno, después se fueron desarrollando de otra forma, él hablaba mucho sobre cómo estas dinámicas con las primeras relaciones, que son tus padres, o sea, con las relaciones parentales o con las figuras de apego, influyen de una manera súper, importante en la formación de tu personalidad y en la formación de tus conexiones con los demás y con las otras relaciones que tienes. Entonces, ¿dónde está la base de que tal vez tengamos temas de pareja o tal vez tengamos temas de no podernos relacionar con otros o todo esto? En esta teoría, que después vuelvo a repetir a Bowlby, que la desarrolló mucho más, en esta teoría del apego, o sea, de nuestras primeras relaciones, de cómo fuimos vistos a través de los ojos de nuestros padres. Y ahí es donde comienza todo. Y el no hablar de este dolor, ¿no? O sea, de este dolor infantil, ¿no? Que todos padecimos de alguna forma, si no fueron unas fue otras, porque nunca vamos a estar completamente felices con lo que pasó en nuestra infancia ni con nuestros padres, porque al final de Claro, es cuentas que no hay quien diga que siempre hay una queja con respecto a la infancia. Yo tengo la teoría, y puede ser que esté equivocada, que de los 0 a los 7 años adquirimos las heridas en ese estado de vulnerabilidad infantil, de indefensión infantil. Y entonces pasamos los siguientes 80 tratando de remendar las heridas. Hasta los mejores padres ocasionan heridas. claro. Esa es mi conclusión. ¿Y sabes por qué es? Porque ya está demostrado con todos estos estudios a nivel neuronal y demás, que de los 0 a los 7 años, tu cerebro está en un tema de ondas cerebrales que tienen que ver, que son semejantes a la hipnosis. Que Tus ondas cerebrales en ese estado, precisamente de los 0 a los 7 años, son unas ondas que están muy, o sea, no me acuerdo exactamente del nombre de las ondas. Ese estado cerebral está en un estado como de hipnosis. ¿A dónde se va toda esa información que tú vives de los 0 a los 7 años? Al inconsciente, directamente. Entonces, pues claro que ahí se generan muchas de nuestras heridas que después vamos a ir teniendo en la vida o que hacemos ciertas cosas desde el inconsciente, ¿no? ¿Qué? Pero es por esta situación en específico. Por eso hay tantos de psicólogos y psiquiatras que estudian esta parte de desarrollo del ser humano, porque es una parte súper importante que nos va a ayudar a que nos desarrollemos o a que no nos desarrollemos como debemos, dependiendo de las vivencias que hayamos tenido en esta etapa de nuestra vida y sobre todo con nuestras figuras de apego, que son nuestros padres. Claro. Entonces, esa es una parte súper decisiva para cualquier ser humano y cada vez está más demostrado.
antes como que la psicología se dividía mucho en ciertos tipos de psicología, ¿no? Los psicoanalistas que se iban hasta el fondo, ¿no? Y que eran muchos años de psicoterapia, ¿no? Bla, bla, bla. Los humanistas que veían algo más como de la hora, ¿no? Hacia el futuro gestal, etcétera. Como que el psicoanálisis estaba como renegado, ¿no? Pero ahora cada vez está más, no el psicoanálisis como tal, pero sí está más en auge, como que puedas integrar todo esto, porque al final la línea de vida de cualquier ser humano es súper importante entenderla para entender cómo se comporta hoy en día. Y Entonces, dependiendo de fíjate, cómo haya fíjate la sido su idea que infancia. quiero rescatar aquí. Entonces, es posible, solamente es posible que esa información que recibimos de los 0 a los 7 años y la forma en la que lo percibimos no necesariamente tenga que ver con lo que nos hacen, por llamarlo de alguna manera, o con lo que nuestros padres y nuestros cuidadores primarios hacen, sino con el estado mental en el que exactamente se encuentra el niño en ese momento. Fíjate lo que estoy diciendo. Es un estado de vulnerabilidad que no está diseñado para que el niño sea lastimado, sino para que el niño perciba de una forma particular, formadora si se quiere, o modeladora, justamente durante esos años. No sabría cómo contestarte como al 100% esa pregunta. Es que a lo mejor Bueno, todavía no lo saben, no lo es una sé. etapa, es una, el cerebro tiene muchas formas de guardar la información, ¿no? Y una de ellas es pues manteniéndonos a salvo, ¿no? O sea, ante muchas cosas, por cómo está distribuido nuestro cerebro. Y entonces hay una parte que es de vida o muerte porque pues así nos fuimos desarrollando, ¿no? O sea, Claro. los neandertales sabían que si aparecía un león tenían que salir corriendo porque eso significa, seguramente el primero lo vio y se lo comió, ¿no? El león al humano. Y el segundo, entonces, el cerebro en su parte más primitiva se conforma de mantenernos a salvo todo el tiempo, ante cualquier circunstancia. Entonces puede ser que haya registrado algo como peligroso y que realmente no sea tan peligroso, pero que un niño, ¿no? A esa edad, por las necesidades, por lo que percibía, por cómo estaba su ambiente, etcétera, lo haya relacionado con peligro. Y entonces ahí se guardó, ¿no? En su inconsciente. Esto es peligroso. Para empezar, no pertenecer es un peligro, ¿no? Y esto es algo también súper primitivo. Lo busca el ser Ok. humano porque es parte de su seguridad. O Es sea, que si claro, ellos, si piensas desde el punto de vista histórico, si un ser humano no pertenece a su tribu, porque la idea de la familia nuclear como la conocemos ahora es, si se quiere, moderna, porque antes era una tribu y todo, o sea, todos cuidaban de los niños y todo el mundo era el papá y la mamá de todo el mundo porque eso era lo que requería esa forma de vida. Entonces, el no pertenecer es gravísimo porque te condena a la muerte. Si tu claro, tribu te deja solo, te vas a morir te o te mueres. van a comer. Una de dos. Exacto, ¿no? Porque de eso se trataba. O realmente pertenecer era una seguridad de supervivencia. Claro. Y con eso nos quedamos. Y de hecho, digo, también hay estudios, ¿no? O sea, los seres humanos somos sociales, ¿no? O sea, relacionales. Sin alguien que, por ejemplo, un bebé, sin alguien que lo cargue, que responda a sus necesidades y demás, o sea, sobre todo afectivas, el niño no se desarrolla como debe. Y también hay niños que fallecen por esta situación, porque no tienen este apego o esta respuesta de humano a humano. O sea, un ser humano tan chiquito, solo, se muere, o sea, sin un afecto. Hay muchísimos estudios que demuestran que sin esa parte afectiva de que los carguen, vean por sus necesidades, etcétera, tienen temas de desarrollo después también, ¿no? O sea, hay temas fuertes, ¿no? De desconexión, porque no recibieron esta parte de pertenecer, de sentirse de alguna forma amados o atendidos. Entonces, todos tenemos un tema de que cambiamos algo, o sea, por ser. Entonces es como una especie de negociación. Puede ser. Yo cambio mi forma y así pertenezco. Y en esa Pero ahí uno, negociación, cuando tú pones sobre la mesa tu autenticidad a cambio de pertenecer, es donde empieza el problema. pues yo creo que de pequeño no tienes esta capacidad, simplemente lo haces por amor, ¿no? O sea, ¿Ok? porque al final de cuentas amas incondicionalmente a tus padres. Más adulto tienes la oportunidad de hacerlo o no hacerlo, si quieres, porque ya a ese niño interior, quien lo materna o quien lo
o quien lo ve o quien le puede dar lo que necesitó en ese momento es uno. Y ahí entramos en el arquetipo de tan hablado y que lo platicábamos hace rato del tema de la niña interior, ¿no? O el niño interior, que habla precisamente de esto, o sea, de la capacidad de poder voltear a verte cuando eras niño y tú darte lo que necesitaste en ese momento. Cuando haces este tipo de ejercicios, estoy aquí, ¿no? Ya no estás sola, hablando con tu niña interna, ¿no? Como que todo empieza a moverse de alguna forma. O sea, interrumpimos generaciones de silencio emocional, de que nadie podía hablar de lo que sentía. Entonces, si tú volteas a ver a esa niña interna, ¿no? Y te haces consciente de que muchas veces actúas, ¿no? Desde esa herida de la niña interna, ¿no? Y Ok. empiezas a verte y a maternarte a ti misma, porque tú ya ahora eres adulta, tienes las herramientas para poderlo hacer. Esa niña no tenía las herramientas para poderlo hacer. Era imposible. Le pasaban cosas y estás esperando a ver cómo accionan o reaccionan tus papás para poder darle un sentido a eso que te está pasando. Pero ahora ya viviste muchas cosas. Ya puedes voltear hacia esa niña interior y decir, te veo, te escucho, te doy todo lo que necesitabas, yo te puedo amar como tú necesitabas ser amada. Y respeto, y valido tu opinión, y valido tu emoción. Creo que esto es de las cosas que uno debería hacer como inicio si quieres trabajar en tu bienestar interno y en que eso se refleje en tu exterior de alguna forma. Entonces, podríamos decir, para terminar con este capítulo, que el camino hacia mi niña interior pasa por habitar mi autocuidado y decirle a mi niña, niña, ven, vamos a tomarnos las vitaminas, niña, vamos a elegir comer esto y no comer lo otro. Y cuando hablo de comer, no estoy hablando solamente de comida, sino que transitamos ese estadio de esa manera, con autocuidado, con lenguaje de amor, con actos de servicio hacia nosotras mismas. Ese puede ser el inicio del camino, porque acuérdate que estamos tratando de llevarnos a casa de nuevo. Know exactly what to do to